todos. Es un placer estar acá. Agradezco a los compañeros jornalistas, agradezco a la organización que me ha permitido esta tarde presentar de alguna manera, volver a presentar este libro que hemos titulado Crónica del combate de Cerro Colorado. Queremos destacar el apoyo de fondos concursables del MEC, que sin eso hubiera sido imposible el poder plasmar esta investigación. Hoy dijo el compañero jornalista Froboni que hizo un libro Hijos de la Pandemia, este también. Este realmente también nos dedicamos exclusivamente a poner la cabeza en otra cosa, para poder realmente pensar esa temática tan difícil. Para no ocupar mucho el tiempo, y seguramente me puedo disgregar en la palabra, voy a dar lectura al trabajo, a la presentación, si no se va a ir demasiado largo y también me gusta conversar mucho. Bien. Tal cual lo mencionamos, este hecho ocurrió en nuestro pago de Cerro Colorado, Florida, como consecuencia de la revolución ocurrida en nuestro país en 1897. Acá tenemos un mapa que fue editado por la Cruz Roja uruguaya, donde las señoras de la Cruz Roja de Durazno tuvieron una influencia muy importante al respecto de lo que fue la organización de dicha institución a nivel nacional, y editaron este mapa donde se plantean los movimientos no solamente del movimiento revolucionario, sino también de las fuerzas gubernistas en aquella época. Y quiero hablar un poco en referencia a lo concreto de este trabajo. Subrayamos que no está orientado hacia la reivindicación de un partido político. Solo queremos destacar que en aquel 16 de abril, en Cerro Colorado, Florida, se toparon dos ejércitos: los revolucionarios al mando de Aparicio Saravia y los gobernistas al mando del general de brigada Melitón Muñoz. Dijo una vez don José Monegal: dos toros pampas peleándose y topándose en medio del campo. Y así realmente es muy gráfico eso. Quienes han abordado temas de investigación saben que es necesaria una paciente lectura de muchos documentos para poder establecer un hilo conductor en el relato sin separarse del rigor histórico fundamental para justificarlo. Es por eso que para plasmar este trabajo ha sido necesaria la clasificación y compendio de textos breves, citas, partes militares, publicaciones de diarios de la época y documentos. Y quiero hacer una precisión. Soy de la generación de los ansiosos. El otro día me dijeron, hoy es el día de la ansiedad, feliz día de la ansiedad, pero es mañana. Entonces, cuando empecé a buscarle el libro, se me ocurrió editarlo y se lo mandé a un referente, al profesor Padrón Fabre, que me dijo: no, esto está verde, buscá las crónicas de la época. Y ahí nació el título de Crónica del Combate, ¿no? Le agradezco al profe que me hizo sacar la pata del acelerador, como decimos vulgarmente. Es por eso que para plasmar este trabajo, como decía, ha sido necesaria la clasificación y compendio de textos breves, publicaciones y diarios de la época. Entendimos que al establecer la comprensión del hecho histórico que abordamos, debíamos necesariamente recurrir a la transcripción textual de los escritos que mencionábamos, con la responsabilidad de quienes fueron sus autores. Sin esta modalidad hubiese sido imposible realizar la tarea y poner en conocimiento del público de un hecho auténtico que consideramos trascendente para sumar a las ricas historias
y la identidad del pago de Cerro Colorado, lo que consideramos, y no es frase que me pertenece, otra patria chica de nuestro interior profundo, que tiene muchas historias y muchas cosas, como también las tienen muchas patrias chicas de distintas partes del país. Con respecto al tema concreto que abordamos, debemos decir que en referencia a aquellas obras que han orientado sus escritos a la Revolución del 97, solo se han realizado menciones breves, como al pasar, y muchos lo han ignorado. Nos fueron proporcionados facsímiles de la prensa de la época, anexados en el apéndice documental, donde existen referencias al combate en los partes militares enviados por los jefes gubernamentales, editados con las condiciones que permitía el gobierno de la época y que fueron fundamentales para confrontar la visión de ambos bandos sobre el hecho estudiado. Nos hemos avanzado en 2 publicaciones para la elaboración del trabajo: La Revolución del 97, impresiones íntimas, escenas y episodios de Luis Ponce de León, editado en la imprenta artística de Don Alechi Reyes de Montevideo en 1898. En aquel momento, don Ponce de León era el abanderado de Saravia, y a raíz de ese hecho, después la anécdota que recogió la familia, que me fue transmitida, que no lo puse en el libro porque después de salir algo así, dice, porque hubieras puesto esto o aquello, siempre surgen algunas cosas más. Me dijeron que le decían Guerrilla 1, porque fue uno de los que se quedó después de la retirada estratégica de Leandro Gómez a repeler el avance del gobierno, y dice que tenía muy buena puntería. No lo sé. Guerrilla 1. El otro libro fue La campaña militar de 1897, editado por el Departamento de Estudios Históricos del Comando Mayor del Ejército en 1998. Ceñidos al mero relato de lo acontecido, desarrollamos una crónica del mismo, tal cual lo planteamos en el título, evitando el análisis político e ideológico que llevaría a disgregar la esencia de la investigación. Sería, es obvio que no lo hicimos. Pero vamos a aquel 16 de abril. La mañana del 16 de abril, día del combate, encontró a los revolucionarios acampados en los alrededores de la estación de Cerro Colorado. He de destacar que en aquel 1897 estaba la estación y encontramos en los documentos el comercio de Domínguez, que tenía 2 comercios, uno para una fonda con apostadero para recibir cartas y también para alojar a algunas personas, y para la paisanada, tal cual decía, una pulpería que solamente queda, evidentemente, es una tapera que está más o menos a unos 500 metros de la estación. Se sabía de la cercanía del enemigo aquel día, y cuando se tuvo a la vista, cerca del mediodía, se emitió la orden de tenderse en guerrillas, lo cual hicieron a lo largo de la vía del ferrocarril, en una extensión de 6 kilómetros, protegidos por los terraplenes de la vía. Aparicio Saravia presentaba una fuerza de 2.000 a 2.500 hombres, aunque el número difiere según los partes. El general Melitón Muñoz contaba con una fuerza de unos 6.000 hombres, en total de las divisiones de Canelones, Florida y Minas. Las fuerzas estaban apoyadas por una sección de 2 piezas de artillería Krupp al mando del teniente Julio Martínez. Se tirotearon durante 4 o 5 horas. Luego del combate, el general Muñoz acusó 7 muertos y 43 heridos, cifras que difieren de otras partes, donde manifiestan haber enterrado a 43 combatientes. Y esto es un dato que obtuvimos tiempo después de una investigación que hay sobre la gente de la Cruz Roja que se presentó, iban a enterrar a los muertos, a curar a los que habían quedado, y también a algunos vecinos que estaban ahí. O sea que sabemos que en algún lugar en los alrededores del Cerro Colorado hay 43 muertos, 43 cuerpos enterrados, hasta ahora no sabemos en dónde están. La revolución, según sus comunicados, tuvo 4 muertos y 3 heridos.
todos decían menos, ¿verdad? Para no alarmar. Dicen que se gastaron más de 70.000 balas de Mauser y casi 100 proyectiles de cañón. Es evidente la pésima puntería que tenían en aquel momento. 70.000 tiros y menos de un centenar de muertos y heridos determina justamente que tiraban al barrer, ¿no? Destacamos las cifras de combatientes, casi 9.000 hombres y calculamos entre 15 a 18.000 caballos. No se recuerda en el Pago una concentración tan grande de personas y de caballos. Las reuniones hoy de Cerro, que tiene 1.300 habitantes, no pasan de 350 personas. Imagínense ustedes, 9.000 era realmente una cifra considerable, ¿no? Manifestamos enfáticamente que no nos enorgullecemos de los episodios tristes de la guerra y las revoluciones de nuestro pasado, donde se enfrentaron hermanos y también luciendo divisas diferentes, donde mujeres y niños perdieron esposos, padres y donde la sangre de los caídos se hizo pasto y se hizo tierra. En esta crónica queremos recordar este hecho que ocurrió en nuestra geografía de patria chica, hecho que consideramos parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Recordemos que la afirmación de la identidad de los pueblos radica en rendir culto a los hechos del pasado que residen en su historia y en su memoria. La investigación no quedó ahí, no solamente terminó con el libro, y eso realmente nunca sabemos el después de una publicación. Motivó la publicación del libro, por supuesto, pero también destacamos que el pasado 16 de abril recordamos con la población de Cerro Colorado el 125 aniversario del suceso, por un acto y la colocación de una placa en memoria y homenaje a los caídos ese día. Quiero agradecer públicamente a los compañeros de la identidad, pero en especial a Fernando Choteco, a José Luis Yurain y a Guillermo Montaño, que participaron directamente en la construcción del trabajo que representamos hoy, por el orden, la corrección y también de la redacción del proyecto que se presentara oportunamente a fondos concursables. Y vamos a mostrar rápidamente algunas imágenes, si es tan amable. Este es el lugar del combate, ahí donde está el puntero, ahí se ve la vía del ferrocarril, allí la estación, aquello es la estación del tren, las fuerzas de Saravia estaban hacia abajo, ahí, y ahí debajo, lo que se ven esos cuadritos, las fuerzas del gobierno. Ese fue editado en 1897 por el diario La Razón. Ahí tenemos a Aparicio, el brigadier general Benito Muñoz, el jefe gubernista, coronel Rufino Domínguez, que en ese momento comandaba la división Canelones y que era el jefe político y de policía de Florida en ese momento. El coronel de Olamas, el coronel Antonio María Fernández, que hoy lo recuerda una calle de Florida, que era el segundo jefe de la división Florida, el primer jefe era Aldama, y bueno, la foto me fue proporcionada por su bisnieta. Este cañón es una foto del Cañón Club. Esta foto me fue proporcionada por Marcelo Díaz, que hoy no está acá. Seguimos. Acá están los soldados con cañones Club de la fotografía sacada de la época. Este es el comercio de Domínguez, que fue el único que recibió cañonazos de los casi 100 cañones, balas de cañón que se tiraron. Solo el comercio recibió algunos cañonazos y mataron un caballo. Lo único muerto que hubo fue eso, pobre animal. Estos eran los soldados, artillería de traza con uniforme de brin. Los soldados, observamos, es un modelo, ¿sí? Y este también es un modelo, uniforme de tropa del gobierno. Era de infantería, iban adelante, No sé si nos dejaban andar a caballo en aquella época. ¿Sí? Ahí se ve de costado. Bueno, perdón. Ahí está. La vía, los terraplenes del tren. Y esta es la placa, la piedra del granito negro y la placa que pusimos este 16 de abril.
Y la última fotografía, 16 de abril de 1897, 2022, 16 de abril, 125 aniversario del combate de Cerro Colorado, homenaje a los caídos.